comprar un café, firmar un contrato de trabajo, casarse, heredar una casa o incluso causar un accidente de tránsito. A primera vista parecen situaciones completamente distintas, pero todas comparten un mismo elemento: generan consecuencias para el derecho. Cada una crea un vínculo entre personas al que el ordenamiento jurídico atribuye derechos, obligaciones y responsabilidades, y ese vínculo recibe el nombre de relación jurídica. Comprender la relación jurídica es comprender cómo el derecho transforma los hechos cotidianos en efectos jurídicos. ¿Quiénes participan en ella? ¿Qué derechos nacen? ¿Qué obligaciones surgen? ¿Quiénes son las partes y quiénes son simplemente terceros? ¿Por qué algunos derechos solo pueden exigirse a una persona determinada mientras que otros pueden hacerse valer frente a cualquiera? En este episodio de Derecho Apuntes responderemos a todas estas preguntas. Sin más dilación, vamos allá. Bueno, el derecho, como sabemos, es un sistema normativo que regula la convivencia humana. Como consecuencia de esa convivencia, las personas establecen múltiples relaciones entre sí. Estas relaciones son intersubjetivas, pues se producen entre distintos sujetos de derecho, pero también son interpersonales porque vinculan a dos o más personas. Sin embargo, no toda relación entre personas constituye una relación jurídica. Solo aquellas que son reconocidas y reguladas por el ordenamiento jurídico reciben esa denominación. Esas son las que le interesa al derecho, las que producen efectos jurídicos. Pensemos que la relación interpersonal es aquella que se establece entre dos o más personas en el contexto de la convivencia social. Por ejemplo, dos amigos que se reúnen a conversar sobre filosofía o dos vecinos que intercambian opiniones sobre un acontecimiento del barrio mantienen una relación interpersonal. Aunque existe una interacción entre personas, esta no genera necesariamente derechos u obligaciones jurídicas, por lo que puede carecer de relevancia para el derecho. La relación intersubjetiva, en cambio, pone el énfasis en que quienes participan en la relación son sujetos de derecho, es decir, titulares de derechos y obligaciones reconocidos por el ordenamiento jurídico. Un ejemplo es el contrato de compraventa celebrado entre una persona y una tienda comercial. En este caso, el comprador tiene el derecho a recibir el bien adquirido y la obligación de pagar su precio, mientras que el vendedor tiene el derecho a recibir el pago y la obligación de entregar el bien. Como el derecho regula esta relación y le atribuye consecuencias jurídicas, se trata de una relación intersubjetiva que constituye una relación jurídica. En la doctrina moderna, sin embargo, la diferencia entre ambos conceptos suele ser más bien terminológica que sustancial. Muchos autores utilizan interpersonal e intersubjetiva como sinónimos para referirse a las relaciones entre personas que pueden ser objeto de relación jurídica. Por lo tanto, en esta relación tenemos que verificar cuáles son las partes. Las partes son los sujetos de derecho que participan en ella y entre los cuales nacen derechos, deberes, facultades u obligaciones. Generalmente las partes reciben las siguientes denominaciones. Hay un sujeto activo, que es quien tiene la facultad de exigir el cumplimiento de un derecho o de una obligación. Y está el sujeto pasivo, es quien debe cumplir la obligación o soportar el ejercicio del derecho del sujeto activo. Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el vendedor tiene derecho a exigir el pago del precio. Es sujeto activo respecto de esa obligación y al mismo tiempo tiene la obligación de entregar la cosa vendida. Es decir, es sujeto pasivo respecto del derecho del comprador. A su vez, el comprador tiene derecho a exigir la entrega de la cosa. Es sujeto activo. Y la obligación de pagar el precio. Es sujeto pasivo. Como puede apreciarse entonces, en muchas relaciones jurídicas, una misma persona puede ser simultáneamente sujeto activo y sujeto pasivo, dependiendo del derecho u obligación que se analice. Ahora bien, no todas las relaciones jurídicas se estructuran de la misma manera. En algunas existe un sujeto activo y uno pasivo claramente determinados, como ocurre con la obligación de pagar una deuda. En otras, como las derivadas del derecho de propiedad, el sujeto activo es el propietario, mientras que el sujeto pasivo está constituido por todas las demás personas quienes tienen el deber general de respetar ese derecho.
Por ello, las partes de una relación jurídica pueden estar perfectamente individualizadas o en ciertos casos una de ellas puede comprender una pluralidad de sujetos. Entonces, los sujetos de derecho son las personas o entidades a las que el ordenamiento jurídico reconoce la capacidad para ser titulares de derecho u obligaciones. En otras palabras, son quienes pueden participar en una relación jurídica, ya sea ejerciendo derechos, cumpliendo deberes o asumiendo obligaciones. También hay otra clasificación que son las personas naturales y jurídicas que vamos a ver más adelante. Las personas naturales son todos los seres humanos quienes adquieren personalidad jurídica desde el nacimiento en los términos establecidos por la ley y la conservan hasta su muerte. Las personas jurídicas, en cambio, son entidades creadas conforme al ordenamiento jurídico, dotadas de personalidad propia e independiente de las de sus integrantes. Entre ellas se cuentan las sociedades, corporaciones, fundaciones, municipalidades, universidades y el propio Estado también. Vamos a ver que esto tiene obviamente su propia definición en el Código Civil, lo vamos a ver más adelante porque esto es un apunte general. Los terceros son todas aquellas personas que no forman parte de la relación jurídica, es decir, no intervienen como sujetos activos ni como sujetos pasivos. En principio, los terceros no adquieren derecho ni contraen obligaciones derivadas de una relación jurídica ajena, razón por la cual sus efectos solo alcanzan a las partes que la han constituido. Esta regla se manifiesta con especial claridad en los contratos, conforme al principio del efecto relativo de los contratos, porque estos solo producen derechos y obligaciones entre las partes que los celebran y no respecto de terceros, salvo excepciones expresamente establecidas por la ley. Así, por ejemplo, si Pedro vende su automóvil a Juan, María, que no participó en el contrato, es un tercero y no puede exigir la entrega del vehículo ni ser obligada a pagar su precio. No obstante, existen relaciones jurídicas cuyos efectos pueden alcanzar a terceros. Esto ocurre principalmente con los derechos reales, que son oponibles erga omnes. Erga omnes es una frase en latín que quiere decir frente a todas las personas. Por ejemplo, el propietario de un inmueble puede exigir que cualquier tercero respete su derecho de dominio y se abstenga de perturbar su posesión o uso del bien. En este caso, aunque los terceros no sean parte de la relación jurídica que dio origen al derecho de propiedad, deben respetarlo porque el ordenamiento jurídico así lo dispone. Y de esta relación jurídica también hay derechos. ¿Ya? Los derechos son un elemento esencial. Son las facultades o poderes que el ordenamiento jurídico reconoce a un sujeto para exigir de otro una determinada conducta o para obtener la protección de un interés legítimo. Todo derecho dentro de una relación jurídica tiene como correlato un deber, una obligación que recae sobre otro sujeto. En una relación jurídica el derecho no existe de manera aislada. Siempre se encuentra vinculado a un deber. Así, si una persona tiene un derecho a recibir el pago de una deuda, otra tiene la obligación de efectuar el pago. De igual modo, el propietario de un bien que tiene el derecho de usar, gozar y disponer de él, tiene que hacerlo mientras las demás personas tienen el deber de respetar ese derecho y abstenerse de perturbar su ejercicio. Y estos derechos que nacen en la relación jurídica pueden ser de diversa naturaleza. Algunos tienen contenido patrimonial, como el del derecho del vendedor a recibir el precio de la cosa vendida, o el derecho del acreedor a exigir el pago de una deuda. Otros son extrapatrimoniales, como los derechos de la personalidad, la vida, la honra, la integridad física, o ciertos derechos derivados de las relaciones de familia. Es importante distinguir el derecho objetivo del derecho subjetivo también, porque el primero corresponde al conjunto de normas jurídicas que integran el ordenamiento jurídico, y el segundo, en cambio, es la facultad concreta que una persona obtiene en virtud de esas normas para exigir una conducta o proteger un interés determinado. Y en la relación jurídica, el derecho que ejerce el sujeto activo es siempre un derecho subjetivo, pues deriva del derecho objetivo que lo reconoce y protege. Entre todas las denominaciones vamos a nombrar las más clásicas, las más claras. Están los derechos personales o derechos de crédito, que son aquellos que facultan a una persona denominada acreedor para exigir de otra persona determinada, denominada deudor, el cumplimiento de una prestación. Y esta prestación puede consistir en dar, hacer o no hacer alguna cosa. En consecuencia, el derecho personal siempre supone la existencia de una relación jurídica entre sujetos determinados.
Por ejemplo, en un contrato de compraventa, el comprador tiene el derecho de exigir la entrega del bien adquirido, mientras que el vendedor puede exigir el pago del precio. Por su parte, los derechos reales son aquellos que una persona ejerce directamente sobre una cosa sin necesidad de la intervención de un deudor para su ejercicio. Su característica principal es que son oponibles a toda persona, el erga omnes que habíamos hablado, lo que significa que todos deben respetarlos. El ejemplo más importante, bueno, el derecho de dominio, que permite a su titular usar, gozar y disponer de una cosa conforme a la ley. También son derechos reales el usufructo, la servidumbre, la prenda y la hipoteca, entre otros. La principal diferencia entre ambos radica en su objeto y en las personas frente a quienes puede hacerse valer. El derecho personal recae sobre una prestación que debe cumplir una persona determinada, por lo que solo puede exigirse al deudor. En cambio, el derecho real recae directamente sobre una cosa que puede hacerse valer frente a cualquier persona que perturbe su ejercicio. ¿Y cuáles son las consecuencias de esta relación jurídica? Toda relación jurídica produce consecuencias jurídicas para las partes que intervienen en ella. Estas consecuencias consisten principalmente en el nacimiento de derechos subjetivos, deberes jurídicos, facultades, potestades, cargas u obligaciones. Asimismo, la relación jurídica puede modificarse con el tiempo o extinguirse cuando se cumpla la prestación, prescribe la acción, se rescinde el acto o cualquier otra causa prevista por la ley. Por ejemplo, cuando dos personas celebran un contrato de compraventa, la consecuencia jurídica es el nacimiento de derechos y obligaciones recíprocas. El vendedor adquiere el derecho a elegir el pago del precio y la obligación de entregar la cosa vendida, mientras que el comprador obtiene el derecho a recibir la cosa y la obligación de pagar su precio. Del mismo modo, si una persona causa un daño a otra por un hecho ilícito, surge la obligación de indemnizar los perjuicios ocasionados. Entonces, las consecuencias jurídicas no solo consisten en la creación de derechos y obligaciones, también pueden implicar la modificación de una situación jurídica preexistente, como ocurre cuando las partes acuerdan cambiar el plazo de un contrato o la extinción de una relación jurídica, por ejemplo, mediante el pago de una deuda, la compensación, la novación o la prescripción extintiva. Muy importante entonces el tema de la relación jurídica, porque los seres humanos nos relacionamos de distintas formas, pero hay ciertas y determinadas acciones que tienen o por las cuales el derecho consideran que tienen una relevancia jurídica. Y ahí se comienza a encender toda la maquinaria jurídica, toda la maquinaria legal, se empieza a describir todo el procedimiento y además las consecuencias que tendría de no cumplir con aquello que fue pactado o de no cumplir con aquello que está establecido en la ley. Por lo tanto, uno tiene que tener muy en cuenta las acciones que realiza y, por otro lado, qué opciones tiene, qué derechos y obligaciones tiene con respecto a ellas mismas. Muchas veces no lo sabemos. Y es sumamente fundamental porque aquí se dice, bueno, quién tiene un derecho, quién tiene una obligación, qué consecuencias produce un acto y cómo puede exigirse su cumplimiento. O sea, no es una cosa, digamos, mínima, ¿no? Por ejemplo, cuando se utiliza una aplicación de transporte, al solicitar un viaje se genera una relación jurídica entre el pasajero y la empresa o el conductor, de la que nacen obligaciones recíprocas, que es prestar el servicio de transporte y pagar la tarifa acordada. El arrendador tiene la obligación de entregar el inmueble en condiciones de servir para el uso convenido y el derecho a recibir la renta. El arrendatario a su vez tiene el derecho a usar y gozar del inmueble conforme al contrato, pero también tiene la obligación de pagar la renta y cuidar la propiedad. Incluso acciones tan simples como abrir una cuenta bancaria, contratar un plan de telefonía móvil, comprar por internet o acudir a una consulta médica generan relaciones jurídicas. En todos estos casos existen sujetos de derecho, derechos, obligaciones y consecuencias jurídicas previstas por el ordenamiento jurídico. En definitiva, la relación jurídica entonces, muchachos, es el puente entre la realidad y el derecho. Gracias a ella, los hechos cotidianos dejan de ser simplemente acontecimientos sociales y se transforman en situaciones con efectos jurídicos, permitiendo que las personas conozcan sus derechos, cumplan sus obligaciones y cuenten con mecanismos para exigir el respeto de ambos. Eso es, pues, muchachos, con la relación
jurídica.